Los escándalos del ejército ruso en Ucrania ascendieron a 1000. La escena que encontraron los soldados ucranianos como resultado de la recuperación de los territorios ocupados por el ejército ruso fue impactante cada vez. Los soldados ucranianos expresaron que cuando los rusos recuperaron los territorios ocupados, los residentes de la región recibieron con gran alegría la llegada del ejército ucraniano. Los soldados ucranianos declararon que hay muchas señales de que el ejército ruso está persiguiendo a los residentes y que algunos residentes están siendo torturados por los soldados rusos. Fue limpiado de tropas rusas en un área de Ucrania anexada por Putin. El gobierno ruso anunció el otro día que retirará a todas sus tropas de Kherson, ubicada en el sur de Ucrania. El ejército ucraniano ha estado luchando por Kherson durante meses, realizando ataques para expulsar a los invasores rusos de la zona. Cuando aumentaron los efectos de los ataques del ejército ucraniano, el ejército ruso primero decidió trasladar a los residentes de la región a una ciudad segura, pero los guerreros ucranianos estaban tan ansiosos por Kherson que continuaron su ataque sin interrupción. El ejército ruso no tardó mucho en decidir que la evacuación de los residentes de Kherson no sería suficiente. Rusia, al firmar una decisión radical en el sur de Ucrania, decidió retirar a los soldados rusos de Kherson. Tras la decisión de retirada anunciada por el general al frente del ejército ruso, los soldados rusos comenzaron a abandonar la región. El ejército ucraniano completó sus preparativos y partió con largos convoyes de vehículos hacia Kherson, que estaba vacío de soldados rusos. Los civiles que no abandonaron la región, a pesar de la decisión de evacuación del ejército ruso en Kherson, recibieron con alegría la entrada de los soldados ucranianos en la región. Por supuesto, las reacciones contra Putin no se limitan a Ucrania y Rusia. El mundo oficialmente le ha dado la espalda a Putin. Rusia ordenó pagar el precio de la guerra de Ucrania al anularse el veto. Aunque la resolución de la ONU para Rusia no es legalmente vinculante, representa un fuerte giro contra Rusia por parte de la comunidad internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pide a Rusia que rinda cuentas por su invasión de Ucrania y la violación del derecho internacional, a pesar de que el déspota Vladimir Putin hizo todo lo posible para evitar las repercusiones del inicio de la guerra. Tales reflexiones incluyen las reparaciones pagadas por la dictadura. La Asamblea General de la ONU es diferente del Consejo de Seguridad de 15 miembros, que es el órgano más poderoso de la ONU. Desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero, Putin ha podido usar su veto en el Consejo de Seguridad para evitar que tome medidas contra Rusia, pero Putin no tiene tal autoridad en la Asamblea General, que ha aprobado 4 resoluciones críticas contra Rusia. La resolución que fue votada con éxito en la Asamblea General de la ONU hoy reconoce la necesidad de establecer un mecanismo internacional para la compensación por daños, pérdidas o lesiones resultantes de las acciones indebidas de Rusia contra Ucrania. Se solicita a los Estados miembros de la Asamblea que cooperen con Ucrania en el establecimiento de un registro internacional para documentar las reclamaciones e información sobre daños, pérdidas o lesiones a los ucranianos. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU se consideran un reflejo de la cosmovisión y han mostrado una oposición generalizada a la acción militar rusa. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU también ayudarán a fortalecer la moral de Ucrania y facilitarán la capacidad de Kiev para denunciar crímenes de guerra y otros daños. 193 miembros de la Asamblea General de la ONU participaron en la votación. Con 73 abstenciones, hubo 94 votos a favor de responsabilizar a Rusia y 14 en contra. Se espera que Rusia ignore la resolución de la Asamblea General de la ONU. Irán, China y sus aliados Bielorrusia, Corea del Norte e Irán, que han suministrado los llamados drones kamikaze para ayudar a las fuerzas rusas, votaron en contra recientemente. Un voto notable a favor de castigar a Rusia provino de Turquía, que anteriormente había pretendido ser neutral en la guerra y mantener una relación de trabajo con el Kremlin. Antes de la votación, el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, afirmó que desde el primer día Rusia bombardeó ciudades y pueblos, atacando todo desde plantas hasta fábricas, residencias, escuelas, hospitales y jardines de infancia, así como carreteras, puentes, vías férreas y Ucrania. También se refirió a relatos de atrocidades, incluidos asesinatos, violaciones, torturas, deportaciones forzadas y saqueos perpetrados por rusos en los territorios ocupados. Ucrania tendrá la abrumadora tarea de reconstruir el país y deshacerse de esta guerra, dijo Kyslytsya, pero esa recuperación nunca estará completa sin un sentido de justicia para las víctimas de la guerra rusa. Sin embargo, Vasily Nevencia, embajador de Rusia ante la ONU, obligó a los miembros del Parlamento a votar en contra de la resolución.
Vasily Nevencia, embajador de Rusia ante la ONU, calificó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU como un intento de legalizar algo que no se puede legalizar en términos del derecho internacional actual, y agregó que es legalmente nula y sin efecto. El señor Nevencia continuó acusando a Occidente de hacer todo lo posible para proporcionar una apariencia de legitimidad, de comenzar a congelar o hacer lo que llamó activos rusos robados, o incluso de actuar como una cortina en la resolución de la Asamblea General. Vasily Nevencia advirtió que la ratificación de la resolución de la Asamblea General de la ONU solo podría aumentar las tensiones y la inestabilidad en todo el mundo, y dijo que quienes apoyen la resolución se verán involucrados en la expropiación ilegal de los bienes soberanos de un tercer país. Los efectos de la guerra en curso en Ucrania aumentan día a día. En Ucrania no hay luz al final de la guerra. Con el invierno acercándose rápidamente y las operaciones terrestres en Ucrania estancadas por las lluvias otoñales y el barro, tal vez sea hora de reconsiderar dónde estamos después de más de 8 meses de lluvia. Parece que estamos en una pausa natural en las operaciones, aunque la batalla continúa, con pocos cambios en el frente, con una marcada ferocidad en algunos lugares. Desde una perspectiva rusa, las cosas no pintan bien. Después de los primeros retornos en Kiev y Kharkiv, el ejército ruso ahora está bajo la presión de las fuerzas ucranianas en Donbas y Kherson. En el este parece que Ucrania seguirá ganando territorio y reclamando los asentamientos que perdió ante los rusos hace apenas unos meses. En el sur, alrededor de la ciudad de Kherson, Putin parece estar en peligro de cortar sus fuerzas y aislarlas. El alcance de las pérdidas de Rusia hasta ahora es asombroso. Si bien las cifras verificadas de forma independiente siempre son difíciles de obtener, parece haber un consenso general entre todos los observadores que más de 2.500 tanques rusos y más de 5.000 otros vehículos blindados de combate del ejército ruso se han perdido desde el comienzo del conflicto en febrero. El ejército ruso tiene unos 270 aviones y 243 helicópteros, y 70.000 soldados rusos murieron en enfrentamientos con el ejército ucraniano en la región. Rusia está pagando un alto precio por las pérdidas en Ucrania, y el ejército ruso probablemente no pueda continuar con su lucha en Ucrania por mucho más tiempo en la situación actual. La verdadera pregunta que asola las mentes de Ucrania es si Rusia está perdiendo impulso a medida que se agotan sus armas y su personal. Hay indicios de que las reservas de misiles y cohetes guiados con precisión de largo alcance del ejército ruso están disminuyendo. Gran parte de esto se atribuye a las sanciones occidentales, ya que la mayor parte de la tecnología necesaria para este tipo de armas se adquiría anteriormente fuera de Rusia. Pero la verdadera razón parece ser que ha gastado la mayor parte de su arsenal y la industria aún no está preparada para reemplazar lo que se usa. Hemos visto misiles tierra-aire usados contra objetivos terrestres en el inventario de armas del ejército ruso, y no es económico usar armas tan caras como estos misiles en la guerra. Todo esto acercó a Rusia a Irán, lo que puede explicar por qué Rusia ahora está suministrando aviones de ataque, el notorio Shahed 136 y primos de Irán. Gracias por mirarnos.